Buenas tardes, mi nombre es David Rodríguez Villamil y vamos a hablar sobre la línea de tiempo en la educación inclusiva. Hacemos una pequeña introducción acerca del tema. Esta línea de tiempo presenta una mirada crítica y reflexiva sobre la evolución de la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. A través del análisis de políticas, legislaciones y anclas históricas por cada década, se evidencia cómo el concepto de inclusión ha transitado desde una visión centrada únicamente en la discapacidad hacia una perspectiva más amplia que reconoce la diversidad en toda su forma. Este recorrido permite no solo comprender los avances logrados, sino también cuestionar los desafíos pendientes para garantizar una educación verdaderamente inclusiva, equitativa y de calidad para todos. En el año 1950 a 1959 se habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Educación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 establece el derecho a la educación para todos. A nivel nacional, Colombia crea las primeras bases de la Ley Orgánica de Educación, centrada en accesos básicos. Inclusión aún se asocia exclusivamente a personas con discapacidad. Ancla histórica, Declaración Universal de Derechos Humanos. Anclas de inclusión, educación extendida solo para personas normales. En 1960 y 1969 se habla de la educación como derecho colectivo. La UNESCO impulsa la educación como bien colectivo. Colombia avanza con planes de alfabetización. La inclusión sigue restringida. Discapacidad física o sensorial. Ancla histórica. Conferencia Mundial de Educación UNESCO. Ancla de inclusión. Inclusión limitada a discapacidades físicas. En 1970 a 1979 se habla primera apertura hacia la diversidad. Se empieza a debatir los modelos integrados en Colombia. La Ley Octava de 1979 promueve educación especial. Aún no hay un enfoque inclusivo, solo integración. Ancla histórica, movimientos sociales y derechos humanos en Latinoamérica. Ancla de inclusión, integración de personas con discapacidad, aulas especiales. En 1980 a 1989 se habla sobre las primeras bases de educación inclusiva. La conferencia de la UNESCO en 1986 refuerza la noción de educación para personas con necesidades educativas especiales. Colombia empieza a adoptar políticas de integración. Ancla histórica, fin de dictadura en Latinoamérica. Ancla de inclusión, integración parcial de estudiantes con necesidades especiales. Buenas, mi nombre es Javier Olivera, continuando con la línea del tiempo. Podemos hablar de la educación para todos que se da en 1990-1999. La conferencia de Hostien en 1990 establece educación para todos en Colombia. La Constitución de 1991 y la Ley 115 del 94 reconocen el derecho a la educación inclusiva, aunque entendida aún de manera limitada. Vamos a decir que fue fundamental la Constitución de 1991 y la educación inclusiva que fue centrada en la discapacidad. Podemos hablar ahora de los compromisos globales con la inclusión que se da desde los años 2000 hasta el año 2009. En ella se establecen las declaraciones de Dakar en 2000. Impulsa la equidad en la educación en Colombia. El decreto 366 de 2009 reglamenta la inclusión de estudiantes con discapacidades en colegios regulares. Eso se da también sobre los acuerdos humanitarios en Colombia y la inclusión se ve como la equidad en el acceso al acceso escolar. Podemos hablar ahora de los compromisos globales con la inclusión que se da desde los años 2000 hasta el año 2009.
En ella se establecen las declaraciones de Dakar en 2000. Impulsa la equidad en la educación en Colombia. El decreto 366 de 2009 reglamenta la inclusión de estudiantes con discapacidades en colegios regulares. Eso se da también sobre los acuerdos humanitarios en Colombia, y la inclusión se ve como la equidad en el acceso al acceso escolar. Para otros tiempos, entre 2010 y 2019, se habla de una inclusión como la diversidad amplia, donde la Agenda 2030 promueve la inclusión plena en la educación, ODS 4 en Colombia. El decreto 1421 de 2017 crea el modelo de inclusión educativa. El concepto amplía para las diversidades étnicas, diversidades culturales y de género y discapacidad. En ese tiempo es la firma de los acuerdos de paz en Colombia en 2016. Una inclusión es vista o atendida como atención a todas las diversidades. Para el periodo ya último de 2020 a 2025, se mira una educación inclusiva en la pospandemia. Para ellos, la UNESCO promueve la resiliencia educativa frente a la pandemia de COVID-19. En Colombia, la Ley 2293 de 2023 fortalece la inclusión educativa integral, incluyendo la diversidad cultural, la social, la de género y la discapacidad. Se da para la pandemia de COVID-19. Y la inclusión se mira como un derecho humano integral. Para concluir, podemos decir que la evolución de la inclusión nos enseña que cada derecho conquistado existe en compromisos constantes. La educación inclusiva no es una meta alcanzada, es una lucha permanente. Como futuros líderes educativos asumimos el desafío de construir entornos donde la diversidad no solo sea reconocida, sino valorada como un fundamento de transformación social. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico hacia una educación verdaderamente inclusiva. Me despido con esta frase donde podemos decir que educar es un acto de esperanza, construir inclusión es sembrar futuro. Mil gracias.